Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Convocamos para hacer un comentario sobre convocamos para hacer una presentación, una descripción de lo que ocurrió con el amparo contra la reforma constitucional energética. Y en segundo lugar, para comunicar la presentación de los amparos contra las leyes secundarias. Yo le voy a pedir al licenciado Mesa, el abogado que ha llevado este caso, y desde luego al doctor Cárdenas, que nos hagan ese comentario. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, senadora Laida Sansores, David Monreal, señor senador Manuel Bartlett. Voy a hacer una síntesis de lo que aconteció con el amparo que promovieron los senadores en contra del procedimiento a la reforma del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución. Y digo al procedimiento porque una serie de confusiones, yo puedo asegurar ahora sí, de manera deliberada, así se manejó como confusiones, que se combatía el texto de la norma constitucional, y desde que se elaboró el amparo por parte del doctor Cárdenas, de manera taxativa y explícita se establecía que había una serie de violaciones dentro de lo que fue el procedimiento de gestación de la norma, que violentaba no solamente el artículo primero constitucional con todos sus principios, entre ellos derechos fundamentales, exhaustividad, ponderación, mayor beneficio, principio por persona, acceso a la justicia, sino el 135 de la Carta Magna, que obliga al Poder Constituyente a llevar a cabo una serie de cumplimiento a requisitos para que la norma constitucional sea una norma válida. Estas violaciones fueron señaladas de manera precisa en el amparo en cuanto a la participación de los congresos de los estados que aprobaron esta reforma muy amplia, en términos inusitados, increíbles, ¿no? 3/4 de hora, media hora, que el estado que más tardó quizá fue un día. Es imposible que en este procedimiento de creación de una norma constitucional que tiene un proceso como es la iniciativa, la discusión, y lo señalo de manera muy significativa, discusión de la iniciativa, la aprobación, la sanción, la publicación, la promulgación y la iniciación de la vigencia. Desde inicio nosotros advertimos una serie de violaciones por parte de las legislaturas de los estados, sin tomar en cuenta que aquí en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, no hubo debate, no se permitió el debate, no hubo discusión. Pasaron un proyecto primero de 130 hojas, otro proyecto modificado para que finalmente se aprobara un tercer proyecto. Entonces, estas violaciones estuvieron perfectamente detalladas. Pese a ello, el juez octavo de distrito en materia administrativa de este circuito, y llevando a cabo lo que todos conocemos como el principio de ponderación y de exhaustividad de un fallo, tomando en cuenta precedentes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta antecedentes de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, derechos fundamentales plasmados en criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución verdaderamente fundada y motivada, resuelve que la demanda es una demanda que debe admitirse precisamente porque reúne los requisitos propios para combatir el procedimiento a la creación de una norma constitucional. Este amparo
como yo lo comentaba, fue presentado el 7 de enero pasado, fue admitido por el juez el mismo 29 de enero. A partir de ahí, y es muy importante comentarles, dada la trascendencia nacional del asunto, se solicitó por parte de los senadores de manera pertinaz, permanente, que el asunto debía ser atendido por el Pleno de la Corte para que fuera analizado, discutido de cara a la nación y los mexicanos supieran qué era lo que se estaba reclamando en contra de estas violaciones por parte del Poder Constituyente. Todas estas peticiones fueron desatendidas pese a que cualquier ministro de la Corte tenía la facultad de solicitar la atracción, como ha sucedido en otros casos. Hicieron caso omiso a ello y reitero, estas peticiones se fueron haciendo de manera permanente durante el procedimiento. Se les notificó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a cada uno de los ministros que hicieran uso de la facultad de atracción. También lo podían hacer los magistrados del colegiado, que ya conocían de una queja que habíamos hecho valer nosotros contra el no llamamiento a personajes que formaron parte de lo que ustedes conocen como Pacto por México y que impulsaron esta reforma energética, con lo cual pues tienen el carácter de personas que tienen interés que ese acto subsista y por tanto debieron haber sido llamados. La queja estaba en el colegiado 11º y como consecuencia de ello y atendiendo a lo que establece el Consejo de la Judicatura en uno de sus acuerdos generales de 2013, artículo 17, todos los demás recursos que fueran a un colegiado tenían que ser sustanciados, analizados por el mismo 11º colegiado. Oh sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Que vienen 3 recursos de queja en el término de 5 días que prevé la nueva ley de amparo contra el auto que admite que, repito, fue un auto impecable, verdaderamente impecable, y la Cámara de Diputados en primer término, segundo término la Cámara el Presidente de la República y en tercer término la Cámara de Senadores promueven su recurso de queja solicitando que se deseche la demanda por indudable y notoria improcedencia, invocando un criterio que no tiene aplicación al caso, porque el criterio refiere, que es un criterio de 2014, que no puede haber control de la constitucionalidad en tratándose de normas de la Carta Magna. No es nuestro caso, nosotros estamos combatiendo el procedimiento. Sin embargo, de manera muy extraña, el asunto se va no al primer colegiado, que es a donde se tenía que ir, al 11º, se va al primer colegiado, donde en la ponencia del magistrado Carlos Ronzón Sevilla, de manera muy expedita, ¿verdad?, excesivamente expedita, toma la queja de presidencia, sin tomar en cuenta la primera, que es la de diputados, soslaya la de senadores, analiza la del presidente, obviamente por causas que todos conocemos, y en un lacónico fallo determina: es de notoria e indudable improcedencia la demanda, debe desecharse esta demanda porque se está combatiendo una norma constitucional. Falso, estamos combatiendo el procedimiento de gestación de esta norma constitucional. Para algunas personas y algunos juristas o críticos decían que, bueno, contra el fallo de un colegiado, porque había ordenado ya que se desechara la demanda, no procedía recurso alguno. Sin embargo, la misma Corte, en pleno en sesión plenaria, determinaron que procede la revisión contra un fallo de colegiado cuando los magistrados desatienden normas de carácter constitucional o cuando no atienden a precedentes jurisprudenciales existentes en el fallo que se combate, que es el del juez de distrito. Nos admiten la revisión, aunque se tratara de un amparo indirecto o biinstancial, ¿verdad?
y inmediatamente también de manera muy expedita lo mandan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se forma el 2 de junio el varios 467 de 2014 y en funciones de presidenta, por ser la decana, la ministra Olga Sánchez Cordero, también de manera muy rápida, 12 de junio, analiza el recurso de nosotros y dice, tiene razón el colegiado, vuelve a aplicar la misma jurisprudencia y de manera inexacta invoca disposiciones que nada tienen que ver con el asunto planteado. Esto genera una violación que es falta de fundamentación y motivación. Pero además, ella siendo ponente en un asunto, y así también se lo hicimos ver en un alegato, ella, estos acertos, estas afirmaciones que nosotros decimos que cuando una resolución no está fundada y motivada, carece de valor, se la exhibimos y resuelve tomando los argumentos de Carlos Ronzón Sevilla, magistrado del primer colegiado, y dice, se desecha y se confirma el fallo. Ante esto, la ley de amparo, que prevé el recurso de revisión, queja y reclamación, contempla el recurso de queja, de reclamación, el cual los senadores hicieron valer en tiempo y forma legales, se hizo valer también de una manera inusitada, y todo esto lo estoy diciendo por lo que voy a comentar un poco más adelante. Admiten el recurso y se lo mandan al ministro de la segunda sala, José María Aguilar González, para su análisis. La ley, el 105 de la ley de amparo, establece que en un máximo de 10 días tendrá que resolver lo conducente. No solo pasan 10 días, el señor senador Manuel Bartlett va a hacer su alegato con el ministro ponente. Las expresiones que son muy comunes son, pues esto está muerto ya aquí porque no procede recurso alguno contra un fallo de un colegiado. El doctor Jaime Cárdenas y su servidor también tuvimos algunas visitas con los secretarios de estudio y cuenta, les llevamos nuestros argumentos y demás, y bueno, ahora ya esa expeditez dejó de existir y lo que sucede es que empiezan a demorarla, y bueno, pues ya se venía el mes de septiembre y no se resuelve, gracias a la presión a través de instancias, a través de una serie de ocursos para solicitar que esto se resolviera ya, pedir la atracción, porque la atracción la estuvimos pidiendo permanentemente para que en la Corte, en el pleno de la Corte, pudiera analizarse y discutirse y los ciudadanos mexicanos tuvieran conocimiento de cuál iba a ser los considerados a los cuales arribaran el pleno de la Corte. No nos los toman en cuenta y el 27 de agosto electrónicamente notifican un pequeño fallo de 2 renglones que dice, contrariando aquellos principios que tenían desde el principio que no procedía ningún recurso, el recurso promovido por los senadores Laida Sansores, Manuel Bartlett y David Monreal es procedente. Entonces dice uno, bueno, pues es procedente cuando decían que no procedía ningún recurso. Pero es infundado. Votos, así lo propongo, y todos dicen que sí, que está muy bien, que por unanimidad se vota. Se les olvida que la ley de amparo dice que la resolución la tendrá que emitir un ministro que no sea el presidente, si el presidente es el que lo propone, y el presidente es el que dice, ¿qué les parece que lo declaremos procedente pero infundado? Bueno, pues ahora vamos a ver por qué es infundado. ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos para decir, arribamos a esta conclusión? Es infundado por esto. Hoy han pasado ya 50 días, poco más, y no tenemos conocimiento de cuál
les han sido los argumentos que sirvieron de base a los 5 ministros para decir el por qué es infundado. Es verdaderamente increíble que a los senadores de la República los dejen inauditos y no tengan manera de conocer cuáles fueron esos argumentos. Ya volvimos a hacer una nueva petición y les pedimos que nos expidan copias certificadas, no de que ya se declaró procedente pero infundado el recurso, sino infundado y las razones por las cuales se declaró infundado. A la fecha no nos han contestado. Dentro del procedimiento quiero mencionar, si me lo permiten, senadores, una serie de violaciones que existieron en el procedimiento, como notificarnos a las 2 de la mañana, acordarnos el escrito el mismo día, sin que el juez tenga conocimiento que el asunto está terminado. Le dan licencia al juez octavo de distrito y un juez en funciones ordena el archivo del expediente estando sub judice. Finalmente, hoy a esta fecha seguimos esperando que los ministros, teniendo 10 días como máximo para resolver y notificarnos personalmente, no han notificado la resolución. Hasta aquí es el resumen del amparo contra el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República y Bueno, muy brevemente, buenos días a la senadora, a los senadores y desde luego a los compañeros de los medios y las compañeras que están aquí presentes. Les van a dar ahora buenas noticias los senadores del PT, el senador Bartlett, la senadora Laida y el senador David Monreal, porque el día de ayer se presentaron nuevos amparos, 7 nuevos amparos, ya no contra la reforma constitucional, sino contra las leyes secundarias aprobadas. Ellos van a explicar con más detalle estos nuevos amparos. Yo simplemente quiero decirles que el argumento principal de estos nuevos amparos es que las leyes secundarias energéticas, las 21 modificaciones y las nuevas leyes aprobadas en materia energética, no solamente no respetan los principios constitucionales previstos por la reforma constitucional en materia energética publicada el 20 de diciembre del año pasado, sino que violentan otros principios de la Constitución, principios que tienen que ver con el federalismo, principios que tienen que ver con las atribuciones del Congreso, con las atribuciones del Poder Judicial de la Federación. Son leyes que violentan lo dispuesto en tratados internacionales, por ejemplo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando aluden al contenido nacional al que deben obligarse o al que se obliga a las empresas privadas que concurren en la industria energética, y a otro tipo de principios que son violentados. Por ejemplo, se violenta el propio convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque aunque las leyes secundarias energéticas prevén la consulta a los pueblos originarios, esta consulta, en caso de ser negativa, no es vinculante para las autoridades mexicanas. Entonces, las leyes secundarias están plagadas de violaciones, van más allá de lo aprobado en la propia reforma constitucional. Voy a poner un ejemplo. El octavo transitorio de la reforma constitucional energética indica que es actividad preferente la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, pero la ley secundaria o las leyes secundarias energéticas, la ley de hidrocarburos, extiende el carácter preferente a las demás actividades de la industria de hidrocarburos, a la refinación, al transporte, al almacenamiento. Es decir, la ley secundaria está yendo más allá de lo aprobado en la reforma constitucional. Desde luego, un elemento muy grave de las leyes secundarias energéticas es el régimen fiscal al que estarán sujetas las empresas energéticas que participarán en el país, porque ese régimen fiscal no obedece, no cumple con lo establecido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, en el sentido de que cualquier contribución debe estar prevista en ley, debe ser de carácter general, debe tener carácter impersonal.
Y en la legislación secundaria energética se establece que pues, la determinación de los dividendos que pagarán las empresas energéticas al Estado mexicano, a la hacienda pública, serán sujetas a una negociación, es decir, al principio contractual de la autonomía de la voluntad. Son contribuciones que no estarán previstas de manera abstracta y general para todas las empresas, sino que empresa con empresa el Estado mexicano irá negociando cuánto contribuirán al fisco nacional. Esto desde luego es una violación enorme al artículo 31, fracción cuarta. Y en fin, en las leyes, en los amparos a las leyes energéticas secundarias, hacemos este señalamiento muy puntual, paso por paso. Uno más, y con esto termino, ¿no? Ya no quiero abundar más, en el tema, por ejemplo, del esquema de migración que prevé la ley de hidrocarburos, en donde se establece que a pesar de que exista la ronda cero, es decir, yacimientos que solamente podrán ser explotados por Pemex, aún así se podrá migrar a otro tipo de contratos o de alianzas con empresas energéticas. Bueno, ese esquema de migración nosotros sostenemos en los amparos que se han promovido que se transformará, que se convertirá en la regla general y no será la excepción. Es decir, aunque Pemex tenga ronda cero sobre la explotación de algunos yacimientos, en virtud de esta facultad que establece la ley de hidrocarburos, pues todo podrá ser migrado a contratos con empresas particulares de carácter energético. Lo que queremos transmitirles en pocas palabras es que la lucha continuará. Los senadores del Partido del Trabajo, el senador Bartlett, el senador Alaida Sansores, el senador Monreal, pues van a insistir en el planteamiento de estos amparos ahora contra las leyes secundarias en materia energética, que desde luego no se descartan otras vías jurídicas de oposición a esta reforma energética. Ustedes saben que está planteada, en este caso por Morena, una denuncia en la Procuraduría General de la República por traición a la patria, que está también planteada por distintos partidos, por Morena y ahora también por el PRD, la consulta ciudadana para que los ciudadanos determinen si esta reforma energética debe ser aprobada o no, o puede ser revocada por la ciudadanía. Y no descartamos cualquier otra vía, por ejemplo, de tipo jurídico, acudir a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, en específico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo estamos estudiando eso respecto a la reforma constitucional, pero también en su momento, dependiendo de lo que decidan los tribunales respecto a las leyes secundarias en materia energética, acudir tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde luego, finalmente el derecho que tenemos todos los ciudadanos para resistirnos ante decisiones autoritarias de las autoridades competentes o de los poderes competentes, y acudir a vías también de desobediencia civil. Es decir, la lucha en contra de la reforma energética constitucional y legal es una lucha que continuará. No ha concluido esta lucha y dependerá de lo que digan los tribunales de este país, lo que digan las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, y desde luego también dependerá, y es lo más importante, de la movilización social mediante las vías de desobediencia y de resistencia civil pacífica que los ciudadanos habremos de emprender contra estas injustas, anticonstitucionales y violatorias reformas contrarias a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. El doctor Cárdenas tocó un punto muy importante que me obliga a comentar lo siguiente. Esto no se ha terminado, ¿no? Y para finalizar con la exposición que hice del amparo contra la reforma energética, diré que es importante que, pese a que tenemos 6 meses para ocurrir ante la Convención Americana de Derechos Humanos, lo haremos en breve, por determinación de los senadores, para que la convención sea la que analice esta violación de derechos fundamentales y posteriormente le envíe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y sea la Corte Interamericana quien determine si hubo, como lo es, violación a derechos fundamentales. En relación a los nuevos amparos a que se refiere el doctor, yo quisiera referirme a lo siguiente.
La Constitución General de la República, en su artículo 27 y 25, 27 y 28, antes de la reforma esta grosera del 25, 27 y 28, que fue aprobada en diciembre, el 20 de diciembre, establecía una serie de conceptos de carácter nacional, como es que las áreas estratégicas pertenecen a la nación, los lineamientos y la rectoría de los hidrocarburos pertenecen a la nación, y una serie de conceptos que nos llevaría mucho tiempo tratar. Cuando viene la reforma, esta reforma energética va desnaturalizando los conceptos nacionalistas que tenían, de tal suerte que de lo público, lo nacional, lo van desplazando a un escenario privado, ostensiblemente privado, con una serie de eufemismos como hay que emigrar, etcétera, etcétera, y le empiezan a dar cabida a la sociedad y a aquellas empresas que quieran participar. Pues aún con esa reforma, lo que menos esperábamos es que hubiera congruencia en la ley de hidrocarburos, voy a hablar que es una de las leyes más importantes, que hubiera congruencia ya no con el texto reformado de la Constitución, sino por lo menos con el texto de la reforma que se hizo aquí y que se impugnó a través del amparo y que iremos hasta la Corte Interamericana. Pues quiero decirles que no solamente no hay congruencia, hay una serie de colisiones de conceptos, normas y demás. Hablaba el doctor del tema fiscal, que es muy importante. Yo me voy a referir a una serie de situaciones como son el hecho de que las empresas que participen en el tema de los hidrocarburos no solamente tienen todas las facultades para hacer lo que deseen y se rompen con todos los principios constitucionales de lo que es la propiedad privada, la propiedad ejidal, no hay consulta a los pueblos indígenas, se violenta el artículo 2, las empresas beneficiadas van a poder no solamente venir a expoliar como lo van a hacer nuestros hidrocarburos, sino que van a poder solicitar bienes y servicios que les sean necesarios para llevar a cabo la explotación de manera, dicen, temporal, que puede ser por 100 años o más, no lo sé. No hay la previa indemnización, ni mucho menos. No hay el procedimiento que la ley exigió siempre a los mexicanos para modificar por causa de utilidad pública un destino ejidal a un destino privado. Aquí está privatizado per se, a priori, y las empresas transnacionales van a poder hacer lo que quieran. El amparo ya está presentado, lo presentamos en tiempo y forma legales. El término en amparo es de 15 días por regla general, 30 días en tratándose de leyes. Se presentó la de hidrocarburos, esperemos que por su naturaleza y congruencia vaya al mismo juzgado octavo, pero vamos a esperar lo que sea ya. Y de las 21 leyes, y yo destacaría, si me lo permiten los senadores, hablar de la Comisión, de la ley de la reforma y de la ley de la Comisión Federal de Electricidad y la de Pemex. Esta tenemos un término un poco más prolongado porque, como ustedes saben, se llevaron a cabo los nombramientos de los consejeros que van a formar parte en esta norma general. Y entonces, bueno, pues las vamos a presentar en tiempo y forma. Las demás leyes, que son 18 más, son leyes que tocan aspectos mínimos, pero que quisieron encuadrar con la ley primaria, que es la ley de hidrocarburos. También se está combatiendo, más bien ya se combatió. Tenemos la venia de los senadores, que son los que nos han ido sugiriendo y proponiendo qué es lo que vamos a combatir. Vamos a dar un gran debate de cara a la nación en este atropello a los mexicanos. Y tenemos el término hasta octubre para presentar las últimas leyes. Les iremos dando información de cuándo nos admitan, cuáles son los juzgados y qué es lo que va a pasar en cuanto a su resultado. Simplemente para tratar de resumir, recordamos, se presentó
un amparo en contra de la reforma constitucional energética, que es al que se ha referido el señor licenciado Carlos Mesa, que llevó todo este proceso con todo cuidado, y en donde la Suprema Corte, con toda claridad podemos decir, no cumplió con su responsabilidad, ¿verdad?, de resolver uno de los asuntos más importantes que puede haber tenido, y simplemente estuvo dejando que por ahí en las áreas secundarias se resolviera, y ni siquiera ha tenido no ha cumplido la obligación de notificar por qué desecha una gestión en contra de la resolución del colegiado. Sí, toda una serie de argucias para que no se conociera la resolución de la Corte. Sí, ha sido un episodio vergonzoso de nuestra Suprema Corte de Justicia. No asumieron su responsabilidad. Ahora bien, recordarán ustedes que después con base en la reforma constitucional, se emitieron 12 leyes secundarias, se llama, para que la Constitución pueda aplicarse, se necesita su reglamentación en leyes secundarias. Bueno, aquí, como lo explicaba el abogado Mesa y también el doctor Cárdenas, ni siquiera ahí se ajustan. Es decir, esta soberbia que manifiesta la alianza PRI-PAN, que les dan unos votos que no corresponden a los votos de la población y les dan una mayoría que no corresponde al 60% de la población que está en contra, ¿verdad?, no se midieron tampoco en las violaciones en las leyes secundarias. No solamente no violan la Constitución en términos generales, ¿verdad?, sino que no respetan los propios términos de las reformas que se hicieron, y van más allá con esta avaricia y esa posición de obtener todas las ventajas y todos los beneficios para los intereses extranjeros. Este trabajo que realizan los abogados tiene una visión esencial. La reforma energética constitucional y las reformas secundarias no obedecen a los principios del Estado mexicano, del Estado de Derecho mexicano. Son un injerto, ¿verdad?, son un injerto que viola los principios esenciales del derecho mexicano. ¿Por qué? Porque es una legislación hecha en Estados Unidos para los intereses norteamericanos. Y esa es una práctica que quienes estudiamos el fenómeno de la dominación, esta lucha por dominar, por los imperios, de dominar el petróleo como elemento fundamental del desarrollo de ellos y de sus maquinarias de guerra, ¿verdad? Esto han venido aplicando lo mismo en todos los países, rompen las estructuras de derecho de un país, y por eso podemos decir, como lo dice Carlos Mesa, que se violan una serie de principios esenciales que están en la Constitución y son vigentes. Si violan la reforma que hicieron, la violan también. Van más allá de lo que permite su propia reforma. Y ustedes saben que las leyes secundarias no pueden de ninguna manera ir más allá de lo que la reforma constitucional establece. Bueno, pues van más allá. Aquí lo tenemos analizado en cada una de las leyes. Y ese injerto de derecho extranjero en la Constitución y el sistema mexicano, pues viola la estructura misma del Estado de Derecho de nuestro país. Por eso señalaban que vamos a seguir, sí. Esperemos que la Suprema Corte, ahora sí en leyes secundarias, no salga con que la ley de amparo dice que no procede el amparo contra las reformas constitucionales. Lo metieron ahí deliberadamente en una reforma que se hizo recientemente. No procede el amparo contra reformas constitucionales, dice la Constitución, la ley de amparo. Nada más que nosotros, como aquí se explicó, no fuimos en contra de la Constitución, sino fuimos en contra del procedimiento tramposo y violatorio que siguieron aquí, que se siguió aquí en el Senado, y que lo demostramos una y otra vez, y tenemos, para estar aquí adentro en el proceso, tuvimos todas las pruebas para demostrar que se violó todo el procedimiento. Bueno, pero además, este otro paso que es el ir por las leyes secundarias, porque no vamos a detener nuestra lucha
en el marco legal hasta donde dé, esperando que el sistema judicial no vuelva con una chicanada, ¿verdad?, que podrían no admitir o no aceptar cosas de carácter secundario para ocultar la verdad, que es lo que quisiéramos que no existiera, que el Poder Judicial está al servicio del Poder Ejecutivo. Esas son señales muy graves. Vamos a ir por las 11 leyes y después iremos a los tribunales internacionales porque tenemos razón. Dice Jaime Cárdenas, y tiene razón, esta lucha no se acaba porque estamos defendiendo lo que la población mexicana quiere mayoritariamente y por tanto seguiremos sin dar cuartel a esta lucha. Queda otro tema, la consulta popular. La ley de la consulta esta que se hizo en este mismo periodo, la ley establece la posibilidad, como ustedes saben, de consultar a la población sobre los temas importantes. Aquí Andrés Manuel López Obrador presentó ya un paquete, aquí lo presentó en el Senado, que lleva 2.800.000 firmas, ¿verdad?, para que se cubra el requisito que establece la ley de que el 2% de los ciudadanos del padrón soliciten esta consulta. Bueno, va prácticamente el doble de lo que solicita la ley. Esa consulta es otra oportunidad que está también basada en la Constitución y en las leyes, y ahí iremos. Y finalmente veremos qué es lo que sigue si se niega la apertura del derecho, si se demuestra que no vivimos en un Estado de Derecho, sino en una dictadura, pues veremos qué es lo que sigue. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y vamos a distribuir estos documentos entre los medios de comunicación, esperando que ayuden al pueblo mexicano a ser informado. Si el derecho a la información obliga a los medios de comunicación a decir la verdad e informar a los ciudadanos, eso es una responsabilidad a la que seguramente ustedes cumplirán. Muchísimas gracias por su atención.